Quisiera agradecer al Festival de la Festa Antigua, en su sexta edición, por dar este espacio hacia todos los músicos y todos los estudiosos acerca de lo que es la música antigua, la música del periodo de la Edad Media, como conocido, inclusive toda la transición de lo que es la música en sí. Mi exposición yo la planteo más como una plática entre amigos, una plática que va a llevar un lazo histórico en el cual nos vamos a dar cuenta de que existen tres vertientes en la música, en la música antigua. Esas vertientes son el paganismo, la ciencia y la religión. Tres grandes vertientes que se van a ver un poquito peleadas al principio, después serán relacionadas por el hombre que vive en sociedad. Entonces empezamos. Les voy a compartir mi pantalla. Ok. Esperamos unos minutitos que se pueda visualizar. Ustedes me van indicando si ya se visualiza. Por favor. Ok. Bien. Ok. Tenemos ya nuestro tema. Voy a poner un poquito de música para ver si, bueno, para ayudar un poquito a la ambientación. Si en dado caso, a mí me gustaría tener mucha retroalimentación con todos ustedes, ¿vale? Estoy con un ojo a la exposición, un ojo a sus comentarios, un ojo a las indicaciones de nuestros organizadores. Así que, bueno, por favor, siéntanse en la libertad de ir apuntando sus preguntitas y sobre todo de sentirse cómodos. Esto es un viaje. Vámonos. Ok. Primeramente, me gustaría establecer el contexto. El contexto se está dando hacia tres continentes. Esos tres continentes serán el continente europeo, que es todo esto, el continente africano, que logra verse por aquí, y el continente asiático. Sin embargo, la parte asiática será Asia Menor, es decir, esta parte. Sucede entonces que en lo que nosotros denominamos como Edad Media, pasarán una serie de factores políticos, religiosos y sociales en los cuales estos tres continentes se verán involucrados. ¿De qué forma? Bueno, cada continente tiene habitantes, cada continente tiene grupos sociales muy distintos entre sí. Sin embargo, cada uno de ellos aportará algo dentro del contexto religioso, dentro del contexto social y sobre todo lo que nos atañe, dentro del contexto musical. ¿Ok? Tenemos un gran imperio que va a dominar exactamente parte de esos tres continentes. Ese imperio es el Imperio Romano. ¿Ok? Todos hemos oído hablar del Imperio Romano. Sin embargo, cabe señalar que este imperio experimentó una serie de etapas históricas. Una de ellas es la parte antes de Cristo, de Jesús el Cristo, la parte del nacimiento de este mencionado Jesús Cristo y la parte posterior a este mencionado Jesús Cristo. ¿Por qué lo mencionamos como Jesús Cristo? Bueno, porque es un contexto como un personaje histórico y posteriormente será un personaje dentro de la religión. ¿Ok? Tenemos un imperio que va a abordar tres continentes. Sin embargo, como ya mencioné, estos tres continentes están poblados más allá del pueblo romano, es decir, existen tribus, existen grupos sociales, existe toda una concepción alrededor de todo este territorio. Una concepción no solo de tierra, de geografía, también una concepción acerca de la naturaleza, acerca del dualismo, acerca de la adoración, acerca de mil y un costumbres y tradiciones, entre las cuales van a converger con la idea central de un imperio, este imperio, que va a heredar precisamente todos los conocimientos y tradiciones de lo que conocemos como la Edad Antigua, entre ellas las escuelas clásicas y también los misterios y ritos del área como lo es Egipto y Asia Menor. Finalmente, este imperio va a estar dividido en dos grupos. El primer grupo es el Imperio Romano de Oriente.
comúnmente denominado Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino se va a alojar en la parte baja de lo que es Europa y tomará en cuenta la parte de Asia Menor. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí es precisamente el área que ahora es Turquía. Esta ciudad de aquí, este territorio va a tener un centro poderoso, y ese centro poderoso se llamará Constantinopla. ¿Estamos claros? Ok, entonces toda esta parte se denominará Imperio Romano de Oriente. Tengo otro imperio que es hacia el otro lado, se le denominará Imperio Romano de Occidente. Este Imperio Romano de Occidente abordará principalmente países de Centro Europa. Estos países son España, Francia, Italia, Suiza, Austria, parte de la región germánica, Bélgica y los países que ahora conocemos como Reino Unido. En la época se llamaría Britania. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa con toda esta parte de aquí? Como bien lo mencionamos en el mapa anterior y en este mapa, el Imperio Romano es un imperio, es decir, tiene una situación imperialista de imperar, es decir, de conquistar territorios. Todos estos territorios son poblados previos al Imperio Romano, mas también estos siguen poblados a pesar del Imperio Romano, es decir, hay una convergencia, una lucha de culturas. Esas culturas van a afectarse, sin embargo, también van a afectar al imperio. Aquí va a haber palomitas para acá y palomitas para allá, es decir, va a haber influencia de este terreno para acá e influencia de estos terrenos romanos para acá. Influencias ideológicas, influencias comerciales, influencias de tradición. Esas influencias y esas tradiciones se verán implícitas sobre todo en el contexto de una palabra que se llama romanización. ¿Qué es la romanización? La romanización es el periodo o la transición por la cual los pueblos que tenemos alrededor de todo el imperio romano, tanto de Occidente como de Oriente, se verán afectados por las ideas provenientes del centro del imperio. Voy a seguir un poquito adelante. Finalmente, el Imperio Romano de Occidente llegará a su fin primeramente que el Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué llegará a su fin? Bueno, realmente el Imperio Romano en general sufrió una serie de etapas en las cuales la corrupción era muy plausible, la corrupción era muy presente. La idea de república no llegó a consolidarse como tal, sin embargo existía. ¿Esto qué influye? Bueno, influye en que Roma es un pueblo conquistador y si el centro de Roma, si el centro del Imperio Romano está en constante caos, obviamente se debilitará todo alrededor. Y estos pueblos que habíamos mencionado serán conocidos como bárbaros, como pueblos bárbaros. Esos pueblos bárbaros son en sí todos aquellos que no realmente fueron romanizados. Con el largo del tiempo, de todo este periodo de la Roma, se verán influenciados, se verán jerarquizados, se verán cambiados. Sin embargo, es un proceso histórico, es un proceso temporal, no es de la noche a la mañana. Estos pueblos bárbaros, al menos dentro del centro de Europa, se le tienen diferentes nombres, como los bárbaros alemanes, los hunos, los rusos, los vádados, lombardos, visigodos, ostrogodos, como bien lo marca el mapa, aquí esta parte. Constantinopla, permítanme, Constantinopla también se vio afectada por esa situación, pero esos pueblos que consideramos bárbaros no van a ser exactamente los mismos, sino serán aquellos dos pueblos en injerencia antiguos, uno de ellos que es el pueblo judío, sin embargo es un pueblo pacifista, y otro más que será el pueblo o tribu del Islam. Contaremos esta historia un poquito más adelante, sin embargo, será un dolor de cabeza para el Imperio Romano de Oriente. Finalmente tenemos que este imperio se va a ver afectado completamente por todas las tradiciones, por todas las orientaciones sociales y religiosas de todos aquellos pueblos
que sufren la conquista, que sufren la invasión. Pero ¿quiénes son los que van a sufrir ese intercambio de ideas? El pueblo romano y la ciudad romana, pero en sí los soldados romanos, los conquistadores. Esos conquistadores se van a encargar de asimilar toda la tradición, todo el contexto, todo el jugo de todo aquello que en toda su vida alcanzan a visualizar dentro de su contexto de trabajo. Un soldado romano, un medio jerarca romano, es decir, un oficial romano, vivía lejos de Roma, no vivía en Roma. Es decir, pasaba más de la mitad de su tiempo y más de la mitad de su vida fuera de lo que conocemos como la ciudad romana. Hacía la ciudad romana en los alrededores, en lo que conocemos como la muralla, la frontera, y estaba en constante convergencia con todo aquello que está relacionado y con todo aquello que no existe realmente o que dio cabida hacia las tradiciones romanas. Una de esas tradiciones y una de esas cosas que dio cabida es una palabra, el paganismo. El paganismo es un término cristiano, es un término no propio de los bárbaros, no propio de una Roma recién constituida. ¿Por qué no? Porque esa Roma recién constituida precisamente es la casa de esta palabra, del paganismo, a lo cual se define el paganismo como un término hacia un culto que está dirigido a deidades obviamente de origen no cristiano. Sin embargo, va a haber una orientación hacia elementos pertenecientes a la naturaleza y va a haber una práctica de algo que conoceremos como un rito. Ese rito tiene los fines de generar prevenciones, preservaciones, conmemoraciones y también iniciaciones, entre otros objetivos. Sin embargo, uno de esos objetivos mayores dentro de las tradiciones de los pueblos, tanto bárbaros como romanos, será el de preservar la tradición individual y colectiva. Y esta tradición está orientada a un factor muy importante, a la conexión del hombre con todo el entorno que tiene alrededor. Ese entorno le llamaremos universo. Y con el creador con el creador de todo este universo, que le llamaremos Dios o Deus. Hay diferentes tradiciones o cultos paganos, aún incluidos dentro de lo que se conoce como Roma o como Imperio Romano. Los principales cultos que adoptaron los romanos son los que apunté en esta viñeta. Es decir, hay más, hay muchos más, sin embargo, la historiografía muchas veces da por sentado como que rescataron los conocimientos de las escuelas antiguas, de las escuelas iniciáticas, de las escuelas esoteristas, de las escuelas de vida y tradiciones sociales del mundo antiguo. Estas tres tradiciones o cultos están orientadas a situaciones de la naturaleza. Tal es el caso del mitraísmo. El mitraísmo es una adoración hacia el dios, diosa, Mitra. Es un rito que va a estar orientado hacia el misticismo antiguo. Es decir, es un rito que se retoma de las partes de Asia y África. Es un rito no romano, sin embargo, adoptado por los romanos. ¿Con qué fines está adoptado este rito? Con fines de que al soldado romano, al ente social romano, le vaya bien en la vida. Todos estos ritos serán con un propósito. El mitraísmo, para no decir un poquito más de situaciones y meterme dentro de otro tipo de estudios, será una de las corrientes filosóficas. ¿Ok? Es una corriente que ayudará a comprender el entorno de la energía alrededor del ser humano. Lo mismo pasa con el culto Isis, Osiris, Horus, una trinidad. Es decir, es un culto prominente de Egipto, del Egipto antiguo, en el cual Osiris es asesinado por un cuarto. Ese cuarto es Set, el hermano. Isis resucita a Osiris. No sé si le suena el cuento, no pretendo criticar ni nada.
Isis resucita a Osiris y tienen un hijo. Ese hijo será Horus. Y hay toda una cosmogonía alrededor del culto egipcio hacia esta Trinidad. Otro de los cultos muy arraigados dentro de la romanidad es el culto Sole Evita. ¿Qué es el culto Sole Evita? El culto Sole Evita es lo que ahora conocemos como los solsticios. Ese culto Sol Evita será un culto hacia la regeneración del astro, del dios solar. Ra para los egipcios, Sol para los latinos, Sole para los romanos. Habla de una regeneración. Y aquí tenemos en cuenta que los romanos tomaban en cuenta algo muy importante, el universo que los rodea y las leyes físicas que emanan de ella. Asimismo, son politeístas y en algunos casos monoteístas. ¿Qué quiere decir monoteísta y politeísmo? Monoteísmo, un solo Dios; politeísmo, varios dioses. Hay otros cultos paganos que no son precisamente romanos, resaltando los más importantes o más bien de los que hay más documentación. Estos ritos son aquellos ritos que denominamos eslavos o de la parte alta de Europa, hacia los pueblos nórdicos o los pueblos británicos posiblemente también. Recordemos que Europa se ve bastante afectada por la situación de la migración. Toda Europa ha sido migrada, es decir, ha sido poblada por diferentes conceptos de grupos sociales. ¿Ok? Entonces tenemos uno de esos ritos, que es el rito céltico, el rito germánico o el rito eslavo. Estos ritos precisamente estaban basados en la adoración de un deus natural, es decir, hacia la integración de diferentes deidades organizadas en pos de mantener algo que después al cristianismo, siglos después, le llamará la atención y dirá, es propio de Dios, que es la armonía universal. Todo está plasmado en la naturaleza como un concepto armónico, un concepto progresivo. No hay caos, no hay desorden. Por lo tanto, la naturaleza es digna, entre otras situaciones, de ser honrada, de ser atribuida como mágica y de ser atribuida como el padre o la madre de ciertas tradiciones, de ciertas raíces culturales y sobre todo el padre y la madre de ciertas tribus que en el contexto romano ya llamaríamos bárbaras. Hay otros cultos que provienen más hacia la zona de lo que le llamamos Medio Oriente o Oriente. Esos cultos van a ser cultos milenarios, cultos más allá del concepto que tenemos como era del pescador o la era del cristianismo a partir del año 33, sumando en calendario a partir del año 1 con el nacimiento de Jesús. Joseph. Ok, bueno, estos cultos paganos orientales, los más importantes será entre ellos el judaísmo. ¿Este judaísmo qué es? ¿De dónde proviene? El judaísmo es un culto bíblico, es un culto que está catalogado como milenario y lo que nos atañe saber de él es que realmente es un grupo social con sus propias tradiciones, con sus propios ritos, con sus propias costumbres, cuya visión del universo estará reflejada sobre todo en los textos antiguos que ellos lograron sobrellevar a partir de una historia, un concepto historiológico de cómo van haciendo un grupo social o una tribu a partir de la liberación de otro pueblo. ¿Ok? Sin embargo, el judaísmo se le considera pagano a raíz de que el cristianismo nace, de que el cristianismo se conforma. Ya hablaremos del cristianismo romano. Por lo tanto, se le considera pagano porque el judaísmo no acepta a Jesús, el Cristo, como una parte importante para el cristianismo, que será el Salvador. Para los judíos Jesús es otra cosa. Sin embargo, el judaísmo va a afectar completamente al imperio romano.
Otra de las corrientes que tenemos es el zoroastrismo. Zoroastrismo suena bastante lejano. Es una tradición hermética, iniciática, que se da por ahí de la población de Irán hace miles de años. ¿Cuál es el concepto del zoroastrismo? Es adorar precisamente a la naturaleza y algo que denominaban como fuego eterno. Es la religión del fuego, aquella que plantea que hay un equilibrio entre las energías en el ser humano. Está orientado a un pensador que se llamó Zoroastro y para algunas tradiciones será Zaratustra. Finalmente tenemos uno de los principales cultos, por así llamarlo, sí pagano, que denominaremos culto musulmán previo. El culto musulmán previo será aquel que llevarán a cabo todos aquellos personajes y tribus sociales que están radicadas hacia el Oriente Medio, aquellos que tendrán otro tipo de textos, otro tipo de enseñanzas, como todos los demás pueblos. Sin embargo, el plus que tienen ellos es que llega un profeta a su conocimiento, llega un personaje que impulsará la religión musulmana. Ese personaje se llamará Mahoma y establecerá la serie de reglas similares al orden que también tendrá el cristianismo y en los cuales establecerá una forma de vida para todos aquellos adeptos a este culto. Por culto también podemos llamar religión. Recordemos que esta plática está libre de dogmas, estamos hablando conceptos básicos, no es crítica hacia ninguna creencia, al contrario, cada una de las creencias son respetadas y se les agradece a cada una de estas creencias el poder ser abiertos en ciertos conceptos. Este culto musulmán previo, con Mahoma a la cabeza, después de un tiempo, será un culto que generará un dolor de cabeza para los romanos, ya que ellos también son un pueblo imperialista, es un pueblo en expansión. Ahora, hemos hablado del paganismo, cómo surge, qué pasa con él. Sin embargo, hay algo que nos atañe como músicos, como parte de la música. La música se va a ver implícita en todos estos conceptos paganos. ¿De qué forma? Todos estos conceptos paganos, como lo hablamos, van a tener algo en específico, un rito, un ritual. ¿Qué es el rito o ritual? El rito o ritual es la serie de elementos, precisamente como dice, que conforman un proceso cíclico. Un proceso cíclico quiere decir repetitivo, que genera una serie de pasos con el fin de llegar a algo en el cual se van a converger algunos procesos e interacciones, cuyo fin es de integrar a los elementos que para aquellas tribus o grupos sociales eran importantes, en este caso la naturaleza, que representará la parte terrenal, y a la parte espiritual, a ese universo desconocido, que se le denominará creador o Deus. Y habrá un contenedor, un centro del universo, que es el encargado de preservar esa tradición, el hombre. Entonces, la música, ¿qué tiene que ver con el rito? Y aquí es donde vamos a tener una de las principales herencias musicales. La música como tal se verá influida, ya que la música es un principal propagador de esto, de lo que denominamos ritmo. El ritmo es aquel que llevará el corazón, el latido, la secuencia. Ahora como músicos, el beats por minuto, es decir, el metrónomo, el tiempo acerca del cual se desarrollará el rito. Este ritmo tendrá un inicio, tendrá una parte media y finalmente tendrá un clímax y un desbordante que conocemos como final. Será marcado y siempre estará presente durante todo el rito, mediante interacción de personas, mediante cantos, como lo ponemos aquí. La voz principal, la voz como conductor, será lo principal dentro del rito. Y jamás será interrumpido este ritmo, ya que su propósito es de actuar como un conductor, como un elevador de la situación del rito, dentro del contexto de la alabanza, dentro de Deus
y el hombre. Los elementos que conformarán y generarán este ritmo es que es un ritmo primeramente tribal, es decir, un golpe de tambor, un sonido de una ocarina tal vez, un golpe pectoral. ¿Qué es esto? Una generación de sonidos imitativos que van a derivar muchas veces de la parte de la naturaleza. Esa naturaleza puede ser imitativa de los animales, imitativo de lo que denominamos salvaje, o imitativo de todo aquello estacionario que existe, como la montaña, como el río, como la marea, como la lluvia tal vez. Y esta naturaleza generará melodías. Esas melodías van a ser narrativas o interpretativas por el propio hombre, que es el que personificará el rito. El hombre se integrará como representante de esa naturaleza y tendrá que circular, tendrá que ser el actor principal del rito. Este rito y este ritmo se va a llevar a cabo por la integración de instrumentos propios de cada grupo social. Por eso es que de repente vemos que algunos grupos germánicos tienen una serie de tambores en específico con parches gruesos, que es la piel de los animales cazados. Otros grupos sociales usan el sonido pectoral que ya hablé, usan la ocarina vocal, que es el eco mediante las manos, usan el canto gutural, imitación de los animales. Ok, aquí en esta lámina me propuse poner una situación del contexto judío y del contexto del Islam. Aquí tenemos, obviamente, el personaje ya viene con un traje, ya no es un poquito la situación del contexto histórico porque no hay fotos. Sin embargo, a la actualidad se sigue tomando esta parte. Es decir, dentro del rito va a ser alguien encargado de generar el ritmo mediante un instrumento. Van a tener diferentes nombres. Va a ser el cantor judío que se denominará Hassan, o va a ser dentro de la iglesia cristiana romana, de la cual hablaremos después, el maestro de ceremonias o el capellán. Y en esta parte islámica precisamente van a ser las trompetas o los vocifortes, los encargados de establecer una musicalidad dentro del rito. Finalmente tenemos que nuestro rito tiene un ritmo, tiene un contexto. Y ese contexto va a estar relacionado con algo muy suspicaz para todos. El tiempo, el espacio y el acontecer, el hecho. Por eso es el suceso, tiempo, espacio. Y de acuerdo a este suceso, que es la actividad, el tiempo, es decir, la relación, ya sea en cuanto a la contabilidad o la forma en cómo la tribu o grupo social lleve su relación del tiempo, y el espacio, es decir, la geografía en la cual se encuentre, se generará el tipo de rito cuyo fin será el de que los más chicos o iniciados nuevos o todos aquellos pertenecientes a este grupo social puedan entrar al grupo social, puedan entrar al contexto de lo que es el rito. Me permiten un minutito, voy a bajar un poquito la música, me están indicando que la música está un poquito fuerte. Déjenme, le bajo 2 rayitas nada más. Ok, bien, lo siento, ahí estamos. Recordemos que estamos en una plática en familia. Me gustaría saber sus conceptos, pero ahorita vamos. Ya le bajé un poquito la música. Muchas gracias a todos por indicarnos, muchas gracias por hacer que esta plática sea lo mejor captada posible, sea lo mejor para todos. De verdad, muchas gracias. Ok, entonces tenemos que estos ritos generalmente se ven enfocados a algo, a los rituales de nacimiento y muerte, a las situaciones de siembra y cosecha, a los rituales de guerra, a los rituales de conmemoración, a los rituales del amor, a los de unión, a los rituales de la comunión con ese universo, con ese representante de la creación, ese representante denominado Deus o Deusen, que son los diferentes dioses, o el ritual de comunión con todo el entorno, es decir, esa armonía que existe en la naturaleza y cómo integrarse a ella. Vemos hasta este concepto que también los romanos y los pueblos bárbaros, en general denominados, se verán involucrados en este concepto del rito, es decir, tanto ellos como invasores, como los otros como invadidos,
tendrán sus propios ritos, sus propios conceptos, y entre los dos puntos intercambiarán conceptos, intercambiarán la situación de la herencia cultural no negada de lo que existe en estos tres continentes hace cientos de años, en lo que denominaremos Edad Media. Sin embargo, viene una parte aquí. ¿Qué pasa con la Edad Media? ¿Y qué pasa con ese Dios monoteísta que denominamos Jesús? Este Dios se conoce como Jesús y será parte de un movimiento que se llama cristianismo primitivo. ¿Por qué cristianismo primitivo? ¿Y qué tiene que ver con el rito? ¿Y qué tiene que ver con la música? Bueno, vamos a analizarlo un poquito. Este cristianismo primitivo surge a partir del año 33, cuando el Jesús, el Cristo, es crucificado. No digamos por quién, eso no interesa ahorita, eso es un contexto político histórico. Sin embargo, este personaje que tenemos aquí, voy a acercar un poquito la lámina, ¿ok? Este personaje que tenemos aquí es un pensador orientado hacia una forma de vida, y estos de acá son sus seguidores. Estos seguidores tenían el concepto del pensamiento de este pensador. Estos seguidores son esparcidos a lo largo de este imperio romano. Pero estos pensadores primeramente serán perseguidos por este imperio romano. ¿Por qué? Porque este imperio romano no era cristiano. Este imperio romano está invadido, atenuado y con constantes tradiciones de religiones y creencias paganas. El cristianismo no entraba dentro de estos conceptos. Sin embargo, existe que estos cristianos serán perseguidos y muertos muchas veces por el Imperio Romano, y también serán algunas veces tolerados por algunos bárbaros y tolerados por incipientes tradiciones milenarias, como los judíos y los musulmanes. Sin embargo, su misión del cristianismo primitivo es transmitir el mensaje que ellos consideran como esencial para una vida en Cristo. ¿Qué pasa? Viene una situación política en la cual entrará un emperador nuevo, se llama Constantino I, y Constantino I terminará con la persecución cristiana. Es decir, ya en el año 313 Constantino dice, por factores políticos, por un poquito factores de creencia, en los cuales él dice, hasta aquí termina la persecución de los cristianos, de los propagadores de la fe en Cristo, de la fe en Jesús. Y genera una cosa que denominamos Edicto de Milán, en el cual obviamente se reconocerá, disculpen, que existe una religión y un culto y una creencia cristiana. ¿Qué pasa al generar estos conceptos? Cabe señalar que Constantino mucho tiempo fue pagano. Sin embargo, casi en su lecho de muerte, algunos autores mencionan que en su lecho de muerte, otros autores mencionan que antes de un combate, Constantino se nombra y se bautiza cristiano. Y a partir de ahí convierte la idea hacia el cristianismo, es decir, ya no serán asesinados, serán tolerados. Viene un personaje que se denomina Teodosio I, se llamará Teodosio I, hacia el 380 después de Constantino. Y esta persona no solo aceptará el cristianismo, sino adoptará el cristianismo como la religión oficial del Estado romano. Esto quiere decir que cambiamos del paganismo, de ese paganismo interactuante y rico en ritos y tradiciones, cuya música está inmergida y sumergida y sobre todo interactuante con todas aquellas tradiciones y costumbres, a imponer algo que es en sí desconocido, no conocido ni por todo el imperio, ni por todo el continente cristiano, ni por todo el continente africano, ni el continente asiático, en su relación con Asia Menor. Tenemos entonces que el cristianismo empieza a ser una religión oficial, y por lo tanto, ya me estaba adelantando, y por lo tanto, esta religión oficial será impuesta sobre los pueblos y estados romanos. Vamos a pasar un poquito a la relación de la música con la ciencia.
vamos a dejar un poquito en stand-by, en descanso, la parte de qué pasa con el cristianismo y qué pasa con la música dentro del contexto cristiano. Tenemos una situación aquí muy relevante, la música y la ciencia, es decir, la música como ciencia. Y veremos que hay muchos pensadores de la escuela clásica, muchos pensadores posteriores a la escuela clásica pertenecientes al Imperio Romano, que generarán conceptos científicos sociales a partir de esta escuela clásica. Tres de esos pensadores, no digo que sean los más importantes, sin embargo lo son, pero son unos de los más conocidos, generarán conceptos y derivaciones a partir del estudio de qué es la música desde una relación universo, hombre, ciencia y conjugados con la religión. Estos personajes serán Aristóteles, Platón y Pitágoras. Ellos generarán postulados muy importantes, muy elevados, acerca de la relación que tiene la música con las matemáticas, con las ciencias que ellos denominaban exactas. ¿Qué relación tiene la música con el universo, con esa matemática celestial, con esa interacción de elementos fijos, justos, que poseen proporciones exactas, que poseen intervalos exactos, que poseen toda una serie de consonancias lógicas pertenecientes a un concepto armónico universal, no de caos universal, que será propio del hombre? El concepto armónico universal será propio de otra entidad. Sus principales ideas de estos científicos sociales acerca de la música serán que la música en sí es un fenómeno que es propio del hombre, pero será imitado del universo que a éste le rodea. Será un proceso matemático en el cual se generarán algunas aproximaciones y cálculos, ya que existen los sonidos, y entre cada uno de ellos habrá ciertas distancias, ciertos caminos, ciertos estatutos, y tomarán un nombre. Serán estas ideas de que el universo presenta vibraciones entre cuerpos, los cuales serán representados como sonidos. Estos sonidos tal vez después adoptarán nombres de entidades que existen dentro del universo. La música va a generar un medio por el cual el hombre va a encontrar su equilibrio, es decir, será parte del cúmulo de ciencias o del cúmulo de estudios en los cuales el hombre podrá encontrar la definición de algo que le ha estado causando y llamando la atención. Desde esos pueblos bárbaros que mencionamos, desde esos pueblos de la escuela latina, que es definir al hombre en el universo. Por lo tanto, la música es armonía. El universo armónico, según las definiciones de estos personajes, será música. Sin embargo, tenemos un imperio romano que entra al cristianismo, y con ello va a haber una serie de personajes, de los cuales hablaremos un poquito después en su forma de organización. Sin embargo, estos personajes rescatarán parte de la escuela clásica, de los pensadores clásicos, de todos aquellos pensadores precristianos, prerromanos, y harán una concepción de lo que es la ciencia y de lo que es la música. Estas concepciones se basarán en que todas estas ideas platónicas, pitagóricas, aristotélicas son ciertas. Sin embargo, son orientadas hacia que esos órdenes cósmicos musicales son basados en el orden supremo de un Dios. Serán basadas en que todo está implícito en la naturaleza que crea un Dios obviamente cristiano, un Dios no pagano. No será un Zeus, no será un Mefisto, no será diferentes dioses, será un Dios cristiano. Tenemos personajes, disculpen, como San Agustín, que es uno de los padres o doctores de la iglesia, que se enfrentará a la situación de generar un tratado, uno de los primeros tratados y más relevantes tratados acerca del estudio de lo que es la música, tomando ideas platónicas, tomando ideas pitagóricas. Él hablará acerca de que la música es estética, la música es parte de Dios, no es contra Dios, es parte de Dios. Sin embargo, él resaltará una idea importante, que esta música
es con orientaciones de enaltecer al Supremo Dios, no con orientaciones de enaltecer las vicitudes y características del cuerpo humano mediante el baile, por ejemplo, como se vería reflejado en los ritos paganos o mediante la adoración de ciertos ídolos, es decir, de cierta idolatría pagana. ¿Ok? Otro de los pensadores que serán muy fuertes dentro del concepto de la ciencia y la música será Boecio, es un romano. Este romano va a generar un principio rector en el cual él habla de que la armonía va a abarcar la totalidad del cosmos, es decir, apoyará nuestras ideas de la escuela clásica, en la cual la música pertenece al concepto armónico. Por lo tanto, es un principio generado por Dios y está reflejado en todo en un concepto natural como universo natural y en todo y un todo como sociedad. Boecio, al lado de San Agustín, no en el mismo tiempo, generan un par de tratados. San Agustín, el diálogo de la música o diálogo de música, y Boecio, el tratado institucional de música o el tratado institucional de musicae, que va a hablar acerca de los fundamentos, de las bases de la teoría de la música. Tenemos un tercer personaje, no menos importante y posiblemente relacionado con todos los demás. Este autor se llamará Casidoro y él hablará acerca de lo que es la proporción de la música. Es muy interesante porque esta proporción, nuevamente, será orientado a que esa proporción es en específico digna y propia de un creador. Es decir, Casidoro plantea que esa proporción está reflejada en la naturaleza y es tarea del ser humano, del hombre cristiano, el asumir esa proporción y reflejarla en todas sus actividades. Esta proporción se va a manifestar en todas las cosas. Por lo tanto, él declara que todas las cosas se encuentran regidas por una de las actividades que más tiene proporción, la música. Cabe señalar que entre muchos pensadores, muchos de estos iniciados dentro del concepto de la teoría de la música o el estudio de la música serán parte del imperio romano, serán parte de la situación, en la cual la música será estudiada a partir de un concepto cristiano. Sin embargo, hay muchos más autores. Tenemos a Isidoro de Sevilla, por ejemplo, que él va a generar ideas a partir del platonismo, de la escuela clásica, y hablará de que el razonamiento es digno como una parte de la música, ya que la música es un conjunto de ideas o ideales lógicos, los cuales se verán reflejados nuevamente en el universo y al universo como concepto de creación de un creador. Entonces tenemos, permítanme, entonces tenemos que todos estos pensadores generarán a la larga, mediante otros más pensadores, una serie de conceptos que denominamos artes liberales. Estas artes liberales nos van a indicar que existen con el fin único, con el fin real de generar algo que denominamos liberum homini, es decir, hombre libre, aquel hombre que sea poseedor del trivium y del quadrivium, es decir, de aquellos saberes humanos y saberes exactos, de esas ciencias, podrá alcanzar el conocimiento del universo que le rodea y el conocimiento del universo espiritual del cual su Dios o el Dios cristiano está dispuesto a otorgar. Finalmente tenemos un concepto y vamos a retomar la parte inicial. Tenemos la música y la religión. ¿Qué es la música y la religión? La música y la religión van de la mano, ya que tenemos un contexto histórico en el cual Constantino I dijimos que avala, que termina la persecución cristiana y por medio del edicto de Milán acepta que existe una religión cristiana. Posteriormente, Teodosio habla de que el cristianismo y los convierte en la religión oficial de este imperio, del imperio romano.
Entonces tenemos que todo este imperio romano, en sus dos divisiones, tanto el imperio oriental como el imperio occidental, tendrá ahora la misión no solo de conquistar, sino de esparcir la nueva palabra, el nuevo credo religioso, que es el cristianismo. Ese cristianismo se le denominará cristianismo romano y será prevalecido, será impuesto durante los 96 años restantes del Imperio Romano Occidental y sobre todo por todo el tiempo que le resta al Imperio Romano de Oriente, que son alrededor de 1000 años. Se esparcirá el cristianismo a lo largo y ancho de este imperio conquistado, pero tendrá que conformar una doctrina que le llamaremos doctrina romana cristiana a lo largo de todos estos periodos de tiempo. Y en ella, en esa doctrina, se hablará acerca de la vida y la obra de Jesús y todo el contexto alrededor de él. Es decir, habrá y se tomará en cuenta la existencia de los testamentos, la adaptación del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que nos atañe, habrá una conformación de un rito, como antes en los ritos paganos, y de una liturgia. ¿Qué es una liturgia? Es decir, del texto, de la forma, del orden de cómo llevar el rito. Sin embargo, vamos a tener un representante de este cristianismo, más allá del emperador, y este representante será denominado Papa. Es decir, habrá reyes, emperadores, y ahora una nueva figura que se encargará de esta religión, el Papa. Y ese Papa, al lado del Imperio Romano, se encargará de hacer una conquista cultural de este cristianismo, como se ve en la viñeta, en el cual el Papa, mediante sus representantes y al lado de la otra iglesia de Oriente, ayudará a que ese concepto nuevo del cristianismo, a lo largo de todo este periodo de tiempo, se refleje dentro de todo la romanidad. Finalmente, el Papa tendrá que ver no solo en lo espiritual, también en lo terrenal. Ayudará en la decisión y en el establecimiento de imperios, jerarquías y reyes. Por eso está como un ciclo. Finalmente tenemos la generación de una liturgia romana. En esta liturgia romana hablaremos de qué es el orden por medio del cual se llevará el rito, como ya lo dijimos. Será instituido de acuerdo a los acontecimientos, a los calendarios, y obviamente no se trascenderá de ella, es decir, no se omitirá, ya que lo que se trata es de llevar un orden. Este orden va a incorporar un tipo de lectura muy importante, los salmos. ¿Qué son los salmos? Los salmos es una serie de lecturas que se generarán a partir de un contexto histórico muy interesante a mucho atrás. Sin embargo, su objetivo es el de transmitir a quien los lea, a quien los escuche, las enseñanzas hacia un gobierno correcto como persona. Es decir, son consejos, son la buena vida, las buenas obras del ser humano. Cabe mencionar que estos salmos normalmente van a ser recitados o cantados de alguna forma que ahora denominamos a capela. A capela normalmente quiere decir dentro de una capilla. Capela quiere decir capilla. Sin embargo, también es un concepto en el cual se entiende que serán llevados a cabo de forma sin acompañamiento instrumental. Tenemos que nuestro canto se verá involucrado en muchas situaciones, así como Roma tiene una misión de expandirse por todos los continentes mencionados. Cada uno de estos cantos tendrá variantes, y estas variantes serán el canto galicano, por ejemplo, y este canto galicano se verá influido muchas veces por la situación de dónde proviene, hacia dónde va. Se le llama galicano precisamente por las Galias y tendrá una serie de características. También habrá un canto orientado más hacia la Hispania que tendrá connotaciones árabes, por eso se le llama mozárabe, y tendrá también una serie de características. Finalmente habrá un canto romano y un canto ambrosiano. ¿Quién es Ambrosiano? Ambrosio también fue un personaje perteneciente a la iglesia. Él estaba más orientado a la iglesia de Milán, no a la iglesia de Roma. Por lo tanto, tiene un propio rito y tendrá una serie de factores similares a los demás cantos y similares a los cantos romanos, propios de la liturgia romana. Sin embargo,
tendrá sus diferencias. Cabe señalar que todos estos cantos tienen similitudes entre ellos, tienen diferencias. Sin embargo, todos son cantos de oficio. ¿Qué es un canto de oficio? Es decir, no es un canto en vano, es un canto que pertenecerá a la liturgia. Y esta liturgia tendrá que ver con la situación contextual de lo que se vive en la iglesia romana. Las características de estos cantos es que es a capela, como lo explicamos, monódico, muchas veces que existe una sola melodía, que hay es en cantos llanos, que es un término propio más orientado hacia el gregoriano, en el cual atañerá a ciertas reglas. Y los idiomas que se utilizarán será el griego y el latín. Cabe señalar que el idioma griego está más arraigado en la parte de la Roma de Oriente y será propio con una transmisión oral imitativa. ¿Quiénes propagarán estos cantos al principio? Serán nuevamente el ejército y una orden en específico que será San Benito de Murcia, la cabeza de esa orden, que son los benedictinos. Es decir, ellos se establecerán a lo largo de todas las poblaciones y estos cantos serán propios de ellos para poder ayudar a esparcir esta nueva cristiandad. Viene un papa nuevo, es decir, viene un personaje que va a ayudar a recopilar todos estos cantos y los administrará. Al menos empezará la administración de estos cantos. Él es Papa Gregorio el Magno, Gregorio el Grande, y ayudará a reunificar no solo la parte de los cantos, también la parte social de lo que es el universo cristiano en la romanidad y en todos los pueblos ocupados. Él se va a interesar por todos los cantos, no solo cristianos, también los cantos judíos, y los acomodará dentro de un catálogo. Sin embargo, no terminará ni él lo hizo con sus propias manos. A partir de él se generará este movimiento y generará un culto cristiano optimizado por medio del canto, en el cual se orientará hacia la oración y la adoración mediante cánticos ya organizados. A estos cánticos organizados se les conocerá como cantos gregorianos y tendrán una serie de características, entre ellas que tendrá una variedad de formas, en las cuales aquí están, y habrá una exclusividad en específico para estos cantos. Serán de uso religioso y por los religiosos. Tenemos que este orden litúrgico del canto se establecerá dentro del rito cristiano romano y tendrá un rito dentro o un orden dentro de la misa. Este orden se derivará en dos formas. Es propio de la misa u ordinario de la misa. Propio de la misa quiere decir que es de acuerdo al por qué se hace la misa. Y un ordinario porque serán los cánticos obligados dentro del rito. Como lo mencionamos dentro del paganismo, hay cosas obligadas dentro de un ciclo. En este rito será exactamente lo mismo. Finalmente, para no atosigar un poquito, recordemos que esta plática es una pincelada, una derivación, es una plática entre amigos de qué pasa con estos tres conceptos dentro de la música medieval. Tendremos que hay un concepto de la profanidad dentro del medievo. La profanidad como tal hace cita a una palabra que se llama profano. El profano o profanidad es una palabra que habla que no es propia del templo, que no estás dentro de él, que no pertenece, que es de un orden no adorativo. Y aquí es donde también habrá un avance dentro de la música, del contexto medieval. Y ese contexto será que la música se denomina profana porque es la música propia del conocimiento y propia de la elaboración de todo el vulgo, de todos los personajes no adscritos a la iglesia, no adscritos al gobierno central. Es decir, gente común y corriente que vive, que genera sociedad, que genera historia. Esa gente adoptará el tipo de música y corrientes musicales que serán parte de una festividad, de una corte, de un festejo, de muchas cosas, y a partir de un contexto social que será el preservar las tradiciones, las leyendas y las noticias, generarán figuras nuevas, como son los juglares, los menesteños o los trovadores, que serán los encargados oficiales de transmitir todo el badaje oral hacia otros reinos.
y hacia otras generaciones. Cabe mencionar que el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente llegan a su fin, no se conciben hasta el final de la Edad Media como tal. Sin embargo, van terminando sus procesos, entre los cuales habrá contextos históricos y denominados por la historia como Edad Media Alta o Edad Media Baja, en lo cual se catalogará una serie de sucesos como lo son la creación de universidades, la creación de hospitales, la generación de guerras en pos del cristianismo, lo cual se denominaron como cruzadas. Habrá situaciones culturales, habrá migraciones, habrá muchísimas cosas en las cuales Europa, Asia y África progresarán y el ser humano entenderá su universo como lo sigue siendo hasta el día de hoy. Integrará la música en cada una de sus actividades y en cada una de sus situaciones. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí llega mi plática. Fue un gusto poderles transmitir esta situación en cuanto al paganismo, la ciencia y la religión. Les agradezco muchísimo al Festival de a Festa Antigua en su sexta edición por el espacio. Agradezco a Chantal, agradezco a todo el público que se ha dado espacio el día de hoy en esta hora para poder tomar esta serie de conferencias y a mis compañeros que